Felicidades por estar aquí, familia, y saludo también a nuestra audiencia en YouTube. Sí, no son multitudes, pero es una audiencia fiel y les mando un saludo. Felicidades por estar aquí. Alguno de ellos me contactó en la semana antepasada y me decía, yo no me pierdo miércoles de serie, y me dio mucho gusto saber eso. Así que dinos, te animo ahí donde te encuentras. A lo mejor algunos vienen saliendo del trabajo, están ahí ya en casita, no sé, a lo mejor estás trasladándote a tu casa. Escríbenos, dinos cómo estás disfrutando un miércoles de serie, y espero que haya sido con una taza de café, ¿verdad que sí? Bueno, pues ya sin más preámbulo, tenemos un contenido que por sí solo es fascinante, pero tenemos que iniciar con la dirección que el Espíritu Santo nos ha dado. Y eso es lo que estamos partiendo. Así que te invito a que me acompañes cerrando un momento tus ojos y vamos a pedirle al Señor que esto no se convierta solamente en un buen tiempo. Por sí solo vas a ver que es un buen tiempo, pero que esto se vea repercutido en nuestro accionar diario. Si una información yo lo veo así, no me transforma, es una información que no me sirve, que no me es útil. Y tenemos la bendición, ¿sabes, familia? De venir a la palabra de Dios, la cual por sí sola es transformadora. Así que vamos a pedirle al Señor que el día de hoy nos ayude. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Vamos a comenzar entonces. Ahí en tu lugar también dile, Padre, gracias primeramente por lo que estábamos cantando. Porque lo que estábamos cantando es precisamente esto. Una declaración de un corazón con una convicción. Estos no son rezos, estos no son repeticiones sin sentido. Esto es verdad, y rogamos que estas verdades cada vez más se asienten en nuestro corazón. Señor, oro por las siguientes también 8 semanas que vamos a estar inmersos en esta temática, para que, Señor, podamos, así como iniciamos, también terminar. No solo iniciar bien, sino terminar bien. Señor, gracias por todos los que han dispuesto su corazón, su tiempo. Valoro mucho su tiempo, Señor, y no lo vamos a perder. Vamos a aprovechar al máximo cada minuto, Padre, porque tú nos quieres hablar, tú nos vas a hablar, y es lo que hoy empezaremos a percibir. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos que así sea. ¿Amén? Muy bien. Ok, familia. Empezamos a partir del día de hoy esta serie titulada El Credo de los Apóstoles. Y te voy a pedir que lo repitas para que empieces a generar una recepción, ¿verdad? ¿De qué es eso? ¿De qué habló? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? Bueno, vamos a partir el día de hoy de todo eso. Dilo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El credo de los apóstoles. Cuando escuchas esto, pregunta con honestidad, levante la mano si alguien ya sabe a qué nos estamos refiriendo. A ver, levanta tu mano. Bien, con honestidad, no te hace menos cristiano, mal cristiano, ¿no? Bien, otra vez por favor, quiero ver. Ok, ¿qué crees? Gracias, puedes bajar tu mano. Mensaje confirmado, serie confirmada para este tiempo. Familia, ¿cuántos saben que Dios nos ha llamado a poder, mira, hace un momento lo platicaba con algunos de ustedes, la principal labor pastoral es alimentar al rebaño. Y si no solo de esa es mi responsabilidad, sino de todo pastor, ¿sí? Es cómo llevo a la iglesia a pastos más verdes. ¿Cómo alimento a la iglesia de entre tanto que hoy, verdad, se tiene, verdad, y que representa mucho alimento que no necesita, esa es la verdad, y que solo le da así como la nutrición, verdad? Muchas veces he puesto ese ejemplo, que solo lo llena de, digamos, de obesidad, ¿verdad que sí? Alimento chatarra, alimento que a fin de cuentas solo entretiene, esa es la palabra. Y si algo desde el momento en que estoy convencido Dios me ha llamado a servir, porque a fin de cuentas el pastorado es un servicio, ¿sí? Tomé con responsabilidad esa función y quiero y ruego al Señor que así sea hasta el final
del día que Él decida que habré terminado mi función. Tomar con responsabilidad eso, de no ofrecer un alimento, por así llamarlo, recuerda, estoy en la analogía del alimento al rebaño, que no hoy podría decir es lo que nos gusta, sino lo que necesitamos. ¿Cuántos saben que hay una gran diferencia? ¿Cierto o no? Hay una gran diferencia si el día de hoy decides cenar algo nutritivo a algo que simple y sencillamente te quita el hambre. Bueno, familia, miércoles de serie tiene esa característica. No vamos a perder el tiempo. Valoro tu tiempo como para perder el tiempo entreteniéndote. Lo que hoy vamos a empezar a ver son verdades cardinales que nos vienen bien, ¿sabes por qué? Por los tiempos que enfrentamos. Por eso se ofrece este tipo de series, porque responden a una necesidad. ¿A una qué? Necesidad de la iglesia. Entonces, para esta sesión vamos a comenzar con esto. Una profunda introducción, ¿sale? Una vasta introducción que es sintetizado para que te lleves desde lo más general hasta llegar a lo particular. Siempre hay que comenzar desde esa forma y concretar todo esto, porque esta introducción nos va a brindar panorama de qué es lo que nos espera, ¿ok? Y para eso tenemos que empezar con las Escrituras. Siempre será el punto de partida las Escrituras, ¿sale? Las Escrituras moldean, las Escrituras son la autoridad para nuestra vida. Si no hay Escrituras en una predicación, entonces ese mensaje no tiene que ser respaldado, no hay algo que lo pueda decir, que lo apoye, y tampoco tendrías por qué creerlo. Y tampoco tendrías por qué tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios solo tiene un compromiso, ni siquiera con mis comentarios, ni siquiera con mis ilustraciones, tiene un compromiso, ¿sabes con qué? Di conmigo, con su palabra. Amén. Y eso es lo que hoy vamos a empezar a ir indagando. Así que, si tú traes tu Biblia, me encantaría que la abrieras en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 3. 1 Corintios 15, 1 al 3 es la base que vamos a empezar. Y voy a dar lectura a estos 3 versículos que hablan de lo que la iglesia, atención, ya desde este tiempo había tenido. Algunos dicen que estas porciones eran las primeras, no formales, pero sí ya en la intención de los primeros credos de la iglesia. Y a lo mejor dices, desde ahí no sé ni siquiera qué es credo. Bueno, ahorita vamos a empezar, pero vamos a empezar leyendo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Atención aquí. Ahora, amados hermanos, fíjate lo que les dice. Permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. ¿Cómo podemos resumir en una palabra el versículo 1 de 1 Corintios 15? Di conmigo, una síntesis. ¿Una qué? Una síntesis, o yo llamaría un resumen. Es un resumen de algo que ya saben. Yo también podría añadir la palabra recordatorio. ¿A alguien le gustan los recordatorios? ¿Para qué son los recordatorios? Para no olvidar. Ahí está. Lo que vamos a ver del versículo 2, 3 y 4, di conmigo, es un recordatorio. Es una síntesis. ¿De qué? De lo que la iglesia creía. ¿De lo que qué? La iglesia creía. Y aunque no se le había dado un título formal de un credo, ya la iglesia daba indicios que ya practicaba ciertas resúmenes, ciertas verdades sintetizadas de lo que representa el mensaje global del evangelio. Atención entonces, versículo 2. Fíjate que cómo empieza. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que dice que a principio de cuentas nunca fue cierto. Es un recordatorio de una creencia. Qué importante. De ahí viene la palabra credo. Sí, de una ¿qué? Creencia. De creer algo, de postularte diciendo yo creo en esto. ¿Qué es lo que creía la iglesia? Atención. Pablo lo resume. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Yo solo soy ¿qué?
alguien que pasa, por así decirlo, la posta, que pasa esta buena noticia, ¿sí? De otra forma, ¿sabes qué es lo que hace semana a semana Creación y Vida Ojo de Agua? No solo esta congregación, sino muchas otras, semana a semana transmitimos lo mismo. La verdad del Evangelio, pregunta, ¿es novedosa? No, lleva cientos de años, miles de años, ¿cierto o no? ¿Y qué hacemos semana a semana? Este ejercicio, transmitir lo que históricamente la iglesia, ¿qué? Ha creído. Transmitir lo que en un momento antes ya se creyó. Por eso si alguien de repente ves que sale con una nueva y fascinante y extraordinaria revelación, yo siempre digo, aguas. Aguas. ¿Por qué? Porque eso es muy peligroso. ¿Cuántos están conmigo? Pablo está diciendo, yo solo transmito lo que a mí también me transmitieron. ¿Cuál es? Ahí está. Que Cristo murió por nuestros pecados. Wow, tal como dicen. Wow, ahí está. Te dije hace rato algo bien importante y nunca lo olvides. La referencia siempre, a partir de donde se predica, a partir de las Escrituras. Ahí lo dice. Que Cristo murió por nuestros pecados, como lo dice la mitología, no. Como lo dicen las opiniones, no. Como lo dice del boca en boca, no. Como lo dicen ¿quién? Las Escrituras. Versículo 4. Que fue enterrado y al tercer día, que dice, fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Ahí está, nuevamente. Pregunta, ¿cierto o no en estos versículos podemos decir, es un resumen y a su vez es un recordatorio de qué? De lo que yo creo, ¿cierto o no? De la obra de Cristo, ¿cierto o no? De su muerte, de su resurrección y de su ascensión, ¿cierto o no? De la obra que nos salva, de la obra que nos redime, de la obra que nos faculta a tener ahora el mismísimo honor de ser llamados hijos de Dios. Alguien que no cree esto, familia, no puede llamarse cristiano. Alguien que no toma en cuenta esa primer parte tan solo de resumen, no puede pronunciarse que realmente cree. Mira, y esto es algo que hoy vamos a empezar a permitirnos percibir. Cuando alguien habla de Dios, ¿verdad que todos tienen una opinión de Dios? ¿Te pasa en tu diario vivir? ¿A poco no? Todos tienen una opinión de Dios, aún el propio ateo, el que dice que no, Dios no existe. Y a veces pensamos, así como que pues es Dios y todo es Dios, pensamos que nos estamos refiriendo al mismo Dios. ¿A poco no? ¿Y qué crees? La gran realidad es que muchas personas tienen una creencia de un Dios, pero no es aquel al cual tú y yo adoramos. En otras palabras, no es el Dios de las Escrituras. Y eso, ¿cómo entonces? La pregunta que yo me hago es, ¿cómo yo puedo no caer en esa trampa de pensar que estoy adorando al Dios verdadero? Porque ¿cuántos saben que solo hay un Dios verdadero? ¿Cierto o no? Bueno, pues precisamente esa es la intención. Tengo que medir mi conceptualización de Dios, no mi opinión. Porque aquí es algo bien interesante, que todos queremos el Dios que se nos ajuste, ¿ah? Que nos conviene, en pocas palabras, o que nos gustaría que fuese. Hoy vamos a ver que la iglesia, desde primer siglo, desde los primeros años, ya existieron personas que, ¿qué crees? Quisieron adoptar un modelo de Dios a su conveniencia. ¿Y sabes qué hicieron? Arrancaron las páginas, ciertas porciones de las Escrituras. ¿Por qué? Porque era un Dios, ¿verdad? Ahorita que estamos viendo, por ejemplo, en el Instituto de Isaías, y perdón que lo comente porque tengo fresca la referencia, nos damos cuenta que Dios es 100% juicio y 100% esperanza. Y no hay dicotomía, es decir, no es el Dios del Antiguo Testamento y es el mismo Dios, lleno de gracia y de verdad. No podemos desvincular esa parte, pero en la historia de la iglesia, ¿sabes qué pasó? Muchos empezaron a decir, bueno, este Dios vengativo del Antiguo Testamento, que hace juicio, como que no conviene. ¿Y sabes qué empezaron a hacer? Tomar posturas.
tengo que comentarte todo esto para ver, esta es la razón de ser de este credo. Y empezaron a confundir a muchos del cuerpo, a muchos integrantes de la iglesia neotestamentaria. Eso pasó desde el primer siglo, sí. Por eso vemos cómo Pablo le escribe a Corinto, ¿verdad? Mira, la iglesia empezó a expandirse de una manera extraordinaria, tú lo sabes bien, ¿verdad? ¿Has leído el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿A poco no fue una dinamita pura, por así decirlo? ¡Boom! Y llegó hasta los confines, y ha llegado hasta los confines de la tierra. Pero el punto es este. Vemos claramente que ya la iglesia tenía una referencia de ¿qué? De su postura en cuanto a lo que creía. Ahora, no es la única, hay otras. Por el tiempo no voy a profundizar en ello, pero hay otra que es muy conocida y que su servidor, y yo también sé que tú te la sabes de memoria, me pidieron aprendérmela porque, ¿sabes? En el ministerio pastoral tengo que ir a velorios, a veces velorios que no son de gente de la iglesia, ¿verdad, Juan? Juan me ha acompañado, algunos, ¿verdad? Ya tenemos hasta ministerio de velorios, ¿verdad? Ya cuando así, casi ponemos velorios, ¿no? O sea, el teléfono, ok. Con respeto lo digo porque lo hacemos con todo nuestro cariño. Cuando podemos, claro que podemos estar ahí. Bodas, ¿cuántos piensan casarse los próximos meses? ¿No? Ok. Funerales, ya dije funerales, ¿verdad? Bodas, 15 años, algún quinceañero de Aba por ahí, cerca, ¿no? Cerca. Bueno, no olviden invitarnos a sus 15 años. Ok. Bueno, en este tipo de eventos es obligado. ¿Obligado qué? Porque sí hay un servicio, hay un buen tiempo, pero es obligado, algo que no podemos dejar a un lado, y es predicar el evangelio. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque en esos eventos siempre hay personas que nunca tal vez van a pisar una iglesia como esta, por prejuicios, por paradigmas que tienen, ¿a poco no? Y nos vamos a limitar, ¿verdad? A decir, no, tenemos una gran oportunidad. ¿Y sabes? Presentamos una declaración corta de fe. Presentamos lo que la iglesia también había resumido y se encuentra también en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 10. ¿Verdad que sí te lo sabes? ¿Sabes? Yo me lo aprendí en Reina Valera porque recuerdo que es importantísimo aprendértelo porque me ha tocado en una ocasión, por ejemplo, que mi dispositivo, ¿qué crees? No prendió, ¿no? Estaba el sol, estábamos ahí en un entierro y ¿qué crees? Yo le apretaba y ya empezaba mi participación y me empecé a poner nervioso, ¿no? Y bueno, dije, bueno, la vieja confiable, ¿cuál es? Memoria, ¿no? Pero vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Yo sé que muchos de aquí se lo saben, ¿verdad que sí? Ok, en realidad dice el apóstol Pablo, el mensaje está muy cerca de ti, en tus labios y en tu corazón. Y este es el mensaje mismo que nosotros predicamos acerca de la fe. No hay otro, este es el mensaje. Está sintetizado. ¿Cuál es? Que si confiesas que ¿qué? Con tu boca, ¿verdad que sí te lo sabes? Que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Oh, ahí hay otra declaración corta de fe. Hay otras que podríamos tomar el tiempo, pero vamos a ir adelante. Entonces quiero empezar de lo general a lo particular. Bueno, me faltó el 10, perdón. Pues es por creer en tu corazón, que dice, que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Y de aquí se desprende la famosísima, hoy en día, ¿verdad? Se desprende estos versículos y se hacen tratados, los famosos tratados. ¿Alguien llegó con un tratado? ¿Alguien le dieron un tratado de estos famosos? Bueno, la iglesia en campañas evangelísticas, estoy hablando de hace años, cuando no había redes sociales, repartían estos tratados. ¿Qué tenían esos tratados? Estos versículos, ¿sí? Estas porciones, ¿para qué? Para guiar a la persona a hacer esta ¿qué? Confesión, esta oración, ¿verdad? En la cual, claro, es verdadera. Y bueno, ya no voy a ahondar más en esto, pero ahí está. Lo que quiero dejarte es que
La iglesia ya tenía que, como estilo de vida, sintetizar o resumir verdades que englobaran ¿qué? El mensaje central del evangelio. ¿Ok? Ahora sí, estamos en un particular credo y tenemos que empezar desde esa palabra, ¿verdad? Credo. ¿Qué significa credo? Vamos a empezar ahí. ¿Alguien recuerda su trasfondo religioso de la religión popular de este país? ¿Sí? Seguramente te lo tuvieron que enseñar. Bueno, si fuiste un fiel devoto, te enseñaron esto, incluso te lo enseñaron en la lengua original que se estableció. Y esa lengua fue el latín. ¿Sí? A ver, levanten su mano, aunque te dé vergüenza. Mira, ya Dios te ha perdonado, ya Dios te ha, ¿verdad? ¿Por qué no? Ya te redimió, ya, esas cargas ya fueron soltadas. Con respeto lo digo también, con respeto. Bueno, la palabra credo, si tú traes notas, apúntalo, viene del latín. De hecho, cuando empieza la primer parte de este llamado credo de los apóstoles, ahorita vas a ver por qué es de los apóstoles, comienza con esa primer palabra. La palabra credo en latín quiere decir eso: yo creo. Yo creo. Credo quiere decir eso: yo creo. Y como definición de un credo, mira, vamos a ir a varias opiniones, porque no hay una exclusiva que podamos decir esto es un credo. Bueno, aunque ya vimos un poquito primero la referencia de la iglesia, vamos a ver cómo podemos definir lo que es un credo. Una de las primeras definiciones más sensatas y creo yo más, digamos, fáciles de comprender es la primera. Un credo es una declaración corta de fe, o son declaraciones, o un credo, o los credos. ¿Por qué? Porque no es el único. Credo de los apóstoles desde ahora no es el único. Y desde ahora lo digo, es de los credos más antiguos. Eso sí, credo de los apóstoles es uno de los credos ¿qué? Más antiguos. De hecho, algunos dicen que son prácticamente desde el año 150. Mira, hay datos, algunos historiadores ahí como que tienen diferentes posturas. Bueno, yo leí todas, pero a fin de cuentas centran entre los primeros siglos, es decir, es el de los credos más viejos, por así decirlo, de los primerititos que elaboraron de acuerdo a la tradición los apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles? Los 12, ¿sí? Los apóstoles que posterior a la resurrección, ¿recuerdas? Llevaron el evangelio ¿a dónde? A los confines de la tierra. ¿Ok? Ahorita voy a precisar un poquito más de acuerdo a la tradición, qué es lo que dicen, cómo se conjugó esa declaración corta de fe. Entonces, lo primero, un credo que es una declaración corta de fe. Pero también podemos decir que un credo son afirmaciones históricas de la fe cristiana. Afirmaciones ¿qué? Históricas de la fe cristiana. Bueno, a lo mejor no te diste cuenta, pero lo que estábamos cantando ahorita, esa canción, está inspirada ¿en qué crees? En el credo. ¿Y qué cuál credo? Dí conmigo, de los apóstoles. Sí, ahorita vas a ver. En esta primera sesión vas a conocer cuál es ese famosísimo credo. Entonces, ¿vamos bien? Declaración corta de fe, afirmación histórica de la fe cristiana. Pero lo que más me resulta práctico es la siguiente: un credo no es otra cosa, di por favor, que una forma, dilo por favor, una forma de confesar nuestras creencias básicas. Ahí está. Básicas. El credo no solo es una declaración corta de fe, una afirmación histórica de la fe cristiana, también es una forma de confesar nuestras creencias básicas. Y qué interesante que vamos a tener la oportunidad de cómo la iglesia resumió, vuelvo a repetir, sintetizó en declaraciones cortas
¿Cuántos saben que es un reto poder decir, oye, ¿cómo puedo? ¿Cuántos saben que el consejo de Dios es vasto, es grande? ¿Cierto o no? Bueno, ahí hay que decirlo, porque hoy en día tenemos una gran cantidad de iglesias, hablando del mismo rubro, cristianas, evangélicas, protestantes, como nos conocen, ¿verdad? ¿Has visto? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Sí? ¿Te has preguntado eso o no? ¿Por qué existe tantas diferenciaciones entre una iglesia y otra, si a fin de cuentas? Bueno, a simple apariencia, rápidamente lo comento, podremos decir, bueno, pues a fin de cuentas eso como que suena mal, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, a fin de cuentas está como que la cosa dividida. Bueno, tienes que saber este dato importantísimo. Todas esas iglesias, las denominaciones, como lo llaman hoy en día, todas las diferentes ramas de el cristianismo, están total y absolutamente vinculadas en las creencias, di conmigo, básicas. ¿En las creencias qué? Básicas. Yo lo llamo en lo cardinal, porque hay cuestiones que son cardinales, que no son negociables, verdades de las escrituras que son sumamente una columna vertebral. Pues ¿qué crees? La gran noticia, lo que muchos no saben, es que en lo cardinal, todas las iglesias cristianas evangélicas creemos en lo mismo. ¿Sí? Es la verdad. Ahora, en las creencias no básicas, ¿sí? En alguna otra ocasión podré hablarte de cómo se clasifican las doctrinas. Hay doctrinas esenciales, doctrinas periféricas, y bueno, hay una forma de, como decirlo, yo le llamo una cajita donde las guardamos, ¿verdad? Y las clasificamos. En eso, que no son básicas, sí hay ¿qué? Diferenciación. Pero no son ¿qué? Cardinales. ¿Sí me explico? ¿Sí estoy siendo claro? Ok, pues el credo de los apóstoles presenta una declaración, di conmigo, ¿qué? Básica. Entonces, a partir de hoy vamos a ver, si algo de esta creencia, que tú lo vas a ver, no cuadra en alguna creencia que tú tengas, ¿qué crees? O que alguien más tenga, aunque se diga cristiano, de verdad, aunque diga que es cristiano, la verdad es que si no cree en esto, ¿qué crees? No es. Por eso, qué importante, ¿a poco no entiende? Mira, ¿el pueblo cristiano es el único o el exclusivo que empezó a tomar credos? La respuesta es no. ¿Sabes? Y ahorita venimos de la serie de Israel, ¿verdad? Uno de los pueblos que también había sintetizado sus creencias y las tenía en alta estima son precisamente los judíos, ¿sí? Te lo he platicado en otras ocasiones, ¿verdad? Y el pueblo judío y los ortodoxos hasta el día de hoy, tú les hablas algo referente, acuérdate, del Shema, ¿del qué? Shema, y lo tienen exacto, preciso. Porque para ellos fue el pacto de que Dios se mostró, se reveló y que lo llevan a cabo de una manera impecable. ¿Y dónde se basa el Shema? En la declaración de ¿qué? Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Llévatelo y entonces podrás ver que también los judíos tenían, por así decirlo, sus propios credos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, si ya vimos qué son los credos y cómo forman parte los credos, la pregunta que es, ¿por qué necesitamos entonces abordar uno de estos credos? Y como te dije, el credo de los apóstoles es uno de los credos más que, di conmigo, antiguos. ¿Más qué? Antiguos. Más cercanos, digamos, a la era de los apóstoles. ¿Sí? Y por eso me resulta muy importante, porque ¿cuántos saben que lo más antiguo es lo más cercano a la referencia de las mismas enseñanzas del Señor Jesús? ¿Cierto o no? Si los apóstoles creyeron esto y enseñaron esto, yo tengo que medirme a qué, frente a qué, a lo que postulaban, ¿cierto? Porque hoy en día, familia, tenemos esa gran necesidad. Muchos lo dicen con esta frase: no todo lo que brilla es oro. Y sabes, fue la razón de ser del credo de los apóstoles. Desde el primer siglo,
Y el Señor Jesús, ¿recuerdan? Estaba recordando, ¿alguien recuerda la última sesión que tuvimos de el pasado ya lejano marzo 2023 con la última sesión del Sermón del Monte? ¿Sí lo recuerdas? Si no, te invitaría, échate un clavado, porque ¿sabes cómo terminó el Sermón del Monte, verdad? El Señor Jesús advirtiendo que iban a venir lobos, ¿qué? Disfrazados ¿de qué? De oveja, y que iban a engañar a muchos. ¿Y qué crees? Eso pasó. Desde primer siglo se empezaron a levantar una N cantidad de hombres que empezaron a confundir a la iglesia, que empezaron a decir Cristo no es Dios, que empezaron, como te dije, a arrancar porciones de las escrituras que no les convenía o no les, digamos, les resultaba tan óptimo en su entendimiento, y eso comenzó a traer precisamente eso, grupos que tenían como particular este término. Di conmigo, herejías. Sí, familia, el credo de los apóstoles es la respuesta a las herejías que se levantaron desde ¿qué? Primer siglo. Ahorita vamos a ver un personaje muy particular. ¿Qué es una herejía? ¿Alguien ha escuchado esta palabra? ¿Alguien ha dicho hereje? Ok, bueno, me llama mucho la atención que la etimología de la palabra viene precisamente, escucha bien, porque esto te va a causar un interés adicional a lo que a veces pensamos. Una herejía parte de una verdad. ¿Parte de qué? De una verdad. Escucha bien. Pero esta es la etimología. Pero ligeramente, ¿pero qué? Ligeramente torcida. ¡Wow! O sea, una herejía no es una mentira a voces. No, una herejía parte de una verdad, pero ligeramente, ¿qué? Torcida. Ahora, yo te pregunto, ¿sería fácil? De hecho, el apóstol Pablo hace una gran cantidad de recomendaciones a Timoteo. Te recomiendo que lo veas, las cartas a Timoteo, que hace puntualmente el énfasis de ¿qué? De que se levantarán hombres que sutilmente dice que con astucia implementarán, ¿verdad?, enseñanzas que llevan al error. Familia, precisamente por eso es tan importante que tengamos un entrenamiento, por así llamarlo, a las creencias ¿qué? Básicas, fundamentales, que históricamente la iglesia creyó, seguirá creyendo, ¿y qué? Y seguirá hasta que el último día o hasta que el mismo Señor regrese por segunda vez. ¿Estás conmigo? Entonces, familia, ¿la verdad es moderna? ¿La verdad de las Escrituras es moderna? No. Y si entonces alguien por ahí empieza a ligeramente poner un énfasis más añadido en cierta cosa, aguas. ¿Por qué? Porque seguramente el que está mal, ¿quién es? Si alguien, voy a decirlo así, enseña algo que no cuadra con la enseñanza de la historia de la iglesia, pregunta, familia, ¿quién es el que está mal? El que enseña cierta cosa que difiere ¿a qué? A la enseñanza histórica de la iglesia. ¿Vamos bien? Ahora, uno de estos hombres, y llévatelo de tarea porque no voy a darte tantos detalles, la intención de la serie es precisamente cómo te invito a que te intereses más por ciertos temas. Di conmigo Marción. Marción. No marciano, Marción, aunque sí parecía marciano. Este hombre, hoy puedes incluso ver videos de este hombre, de la enseñanza que traía. Los padres de la iglesia, los padres de la iglesia son, digamos, los que continuaron la enseñanza de los apóstoles. Muchos de ellos fueron discípulos del mismo apóstol Juan, por ejemplo. ¿Sí? Clemente de Alejandría, Orígenes, Justino Mártir, ¿sí? Hay varios. Interesa también por la llamada patrística. Es muy bueno. Créeme que si algo necesitamos hoy en día como creyentes es profundizar
por la historia que tenemos, familia. No muchos cristianos hacen eso porque representa, qué aburrido, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué crees? Estamos en tiempos donde si no conoces esto, cualquiera te va a empezar a mover y ¿qué crees? No vas a tener una pronta respuesta. Entonces Marción hizo lo equivalente a lo que sería arrancar porciones de las Escrituras, negando que a Dios era un Dios, por así decirlo, justo. Solo se quedó con la versión de Dios del bondadoso, misericordioso. Ahora yo te pregunto, ¿era una mentira que Dios es misericordioso, bondadoso, fiel? No, pero ese es el punto. Cuando solamente se presenta que es bondadoso, misericordioso y fiel, pero también que le faltó la otra parte, es justo, que no dejará a nadie que sin su justa retribución. Pero para Marción eso era una dicotomía, por así llamarlo, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. ¿Cuántos saben que eso, cuando presentas algo que solamente es como que bonito, agradable, o sea, una versión de Dios que solamente te da, te bendice, fortalece, pero no te disciplina, no estamos hablando del mismo Dios de la Biblia? Ahora yo te pregunto, lo voy a decir con estas palabras, contemporáneas. Honestamente, familia, una versión de un Dios que solo te promete, te bendice, te edifica, te sana, te restaura, ¿no vende? Ahí tienes la respuesta. Pues es lo mismo que pasó en ese tiempo. Claro que vende. Claro, porque ¿cuántos quieren solamente esa parte, verdad? ¿Cuántos solamente se quieren quedar con la parte de que Dios bendíceme, cámbiame, restáurame y bueno, ahí te encargo, ¿verdad? La esposa enojona, el esposo gruñón, ¿verdad? Las finanzas que están para llorar. Y dices, a ver, eso más se me suena como alguien que te sirve, ¿no? ¿O no? ¿Cuántos saben que tenemos que replantearnos una y otra vez a veces las cuestiones que solamente nos convienen que Dios sea así y no las que Dios son? Marción era uno de ellos. ¿Y sabes cómo la iglesia lo catalogó? Como el primer hereje o el más grande hereje. De hecho, los padres de la iglesia, sus primeros documentos, ¿sabes cómo se llamaron? Contra Marción. Hubo algunos que le dieron este título, el mismo discípulo de Satanás. Así le dijeron los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que estaba enseñando no era que Dios realmente es Padre, por ejemplo. Ahorita vamos a ver el credo. Ahí vamos. Todo esto tiene que estar como base para llegar a donde quiero llegar. Que incluso ponía en cuestión, ¿sabes qué? La Trinidad. ¿Cuántos saben que la Trinidad es cardinal? Ayer lo enseñaba en Isaías. Nadie que hoy pueda decir, ¿verdad?, que la Trinidad, por así decirlo, no existe o no puede llamarse cristiano. ¿Por qué? Hay doctrinas de sectas, ustedes saben a quién me refiero, particularmente una, ¿sí?, que niega la divinidad de Jesús, que niega la divinidad del Espíritu Santo, que interpreta que es una fuerza, un poder, pero no le da el título de Dios. ¿Qué crees? Eso es una herejía. ¿Estamos en sintonía, familia? Y eso es lo que Marción proponía. Mira, muchas de las hoy en día corrientes que empezamos, mira, yo creo que sí, ya avanzada la serie, voy a demandar públicamente, porque creo que eso es lo que la palabra, a veces honestamente como que conflictúo y digo, no, mejor no lo digo, ¿no? Como que, no, lo voy a decir textualmente, porque si hay alguien que está dañando a la iglesia son ese tipo de movimientos. Y avanzado en la serie vamos a denunciar públicamente movimientos pseudo cristianos, que solo de cristianos tienen que la palabra cristiano, que han tomado verdades a su conveniencia para producir un mensaje que no es el mensaje y que presenta un Dios que no es el de las Escrituras. Por eso, familia, hay muchos marcionistas contemporáneos el día de hoy. Hay muchas personas que están diluyendo el evangelio, tratando de manipular a masas. ¿Para qué? Para fines destructivos.
Y vendrá obviamente la consecuencia, todos esos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido que ninguno, ¿verdad?, de estos va a quedar impune, por así decirlo. Familia, entonces el credo de los apóstoles viene en respuesta ¿a qué? Dilo fuerte. A herejías, enseñanzas que parten de una verdad, pero están ligeramente ¿qué? Torcidas. Estos, mira, qué interesante, porque el credo de los apóstoles también es conocido, apúntalo si quieres, como los 12 artículos de fe. ¿Sabes por qué le llaman el credo también de los apóstoles? Porque esto es obviamente una propuesta. No sabemos con exactitud si esto realmente fue verdad, pero algunos dicen que cada uno de los apóstoles fueron ¿qué? 12, escribió un artículo. No sé si alcanzas a ver. Ahí está dividido en ¿qué? En 12. Porque, vuelvo a repetir, esto no es comprobado, es una propuesta que dice que cada uno de los apóstoles propuso una de estas, ¿qué te dije que son? Declaraciones cortas de fe. También lo llamaron el símbolo apostólico. ¿Por qué? Porque el símbolo le dio, cuando las herejías comenzaron a minar la iglesia, el símbolo de esa palabra griega, ¿sabes qué significa símbolo? Es la palabra griega que denota marca distintiva, y así, y de ahí viene este término que yo estoy seguro que alguna vez lo escuchaste: santo y seña. ¿Has escuchado ese término? Santo y seña. ¿Quién nos enseñó el santo y seña? ¿De dónde crees que viene? Del credo de los apóstoles. Mira qué interesante, a veces no sabemos esto, pero de aquí proviene. Ahora, todo esto, familia, que estamos observando tiene consigo una primera pregunta que yo quiero realmente que tú analices. ¿Por qué? Porque esto no solamente es un relato histórico, esto no es una clase de historia de la iglesia, esto tiene que ver con nuestro aquí y ahora, nuestro día a día, nuestra manera de vivir, cómo eres mejor esposa, mejor padre, cómo eres mejor trabajador, cómo eres mejor hijo. Y la pregunta que quiero hacerte en esta noche es esta: ¿por qué es importante creer la verdad? Yo quiero que primeramente te lo preguntes, reflexiones. ¿Por qué crees que es importante creer la verdad? ¿Sabes por qué es uno de los compromisos? Y no lo digo con un afán incorrecto, porque la iglesia es columna y baluarte de ¿qué crees? De la verdad. Te lo voy a responder. Lo que crees determina lo que vives. Ojo, lo que tú crees determina lo que vives, por qué vives, cómo vives y dónde vivirás eternamente. Te lo voy a volver a repetir. ¿Por qué crees importante creer la verdad? Porque lo que creemos determina para quién vives, por qué vives, cómo vives y dónde vivirás eternamente. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Será importante entonces profundizar en creer la verdad? Yo digo sumamente importante. Analiza un poquito. Si hay hasta el día de hoy, te lo voy a decir así, una área errada, conducta, ¿sabes de dónde viene? De una creencia incorrecta. Porque creencias incorrectas producen conductas incorrectas. Y hasta que Dios con su verdad, por eso por semana a semana, ¿qué hacemos? Un ejercicio de la verdad. ¿Cómo entra esta verdad en nuestro corazón? Que no es lo que pienso, que no es lo que yo quiero que sea, que no es mi egoísmo, que no es lo que yo busco. Pero estamos tan llenos de nosotros mismos, ¿cierto o no, familia? Y por eso semana a semana tenemos que darnos una dosis de la verdad para alinear nuestra terquedad, nuestro desbalance, ¿cierto o no? ¿Porque qué? Porque tenemos lo digo por, o sea, el primero en reconocerlo es un servidor, una serie de conductas incorrectas que tienen una raíz. Así vivo porque así pienso. Y así lo creo y lo he llevado a cabo porque a veces, muchas veces, hay un sentido pragmático, ojo, me funciona, pero no es verdadero. Y lo que funciona es muy diferente a lo verdadero. Siempre pongo este ejemplo, pero puedo poner otro, pero creo que es un ejemplo. ¿Cuántos saben que podemos
poner una escalera con libros. ¿Cierto o no? ¿Funciona? Pues ahí donde se te caiga uno, ¿no? Santo azotón. ¿A poco no? ¿Cuántos han puesto golpeado, por ejemplo, un clavo, ¿verdad? Sin tener un martillo, dice, ahí con la chancla. ¿Funcionó? Pues a lo mejor sí, pero no fue tan profundo. Y después tu cuadro, ¿qué crece? En el suelo. Nos basamos la vida a veces por la practicidad y no por lo verdadero. Familia, ¿por qué es importante creer? Porque va a llegar un momento, no de acuerdo a mí, o sea, con que podamos llevar, dices, es que siempre me ha funcionado. Bueno, ahí te encargo. Porque la vida puesta en banquitos de libros o en escaleras de libros, tarde que temprano, ¿qué? Se cae. Familia, no estamos llamados a poner nuestra vida en opiniones o en cuestiones que solamente nos han funcionado. La intención de todo creyente es poner y alinear su vida frente a ¿qué? Y conmigo, la verdad. Amén. La verdad. Por eso vamos a profundizar estas semanas en estas declaraciones cortas, no en otra forma de lo que hoy en día, ¿verdad? O tantas opiniones se tienen, familia. De verdad, yo sí estoy preocupado. Y no me preocupa, honestamente, no es que me valga. Hoy yo veo, tan solo échate un clavado por las redes sociales y tengo conocidos, amigos que están promoviendo ese tipo de cuestiones. ¿Te digo algo? Hasta cierto punto descanso. ¿Por qué? Porque Dios no me va a pedir cuentas de ellos. Dios me va a pedir cuentas de esta congregación. ¿Estás conmigo? Y dices, bueno, pues híjole, ya Dios me trajo aquí, pues ahora familia, comer verdura y cebolla y todo lo que a veces dices no es tan apetitoso. Familia, o nos vamos por unas hamburguesas. Nos las pasamos entreteniéndonos unos a otros, promoviendo un mensaje optimista, motivacional, que solo te endulce el oído y que te salgas saliendo de esa puerta lleno de entusiasmo que se va a terminar cuando llegues a casa. No, qué terrible yo tendría la postura ante Dios de no haber hablado, ¿qué? La verdad. Familia, nuevamente, miércoles de series, no es hamburguesas. Bienvenido al brócoli, bienvenido a la zanahoria, la papa, que no, me cuesta el brócoli, ¿verdad? Familia, lo que necesitamos. ¿Amén? Ok, listo para conocer, ahora sí llega el momento. ¿Cómo vamos a empezar semana a semana? ¿Era importante esta introducción? Sí. ¿Tienes un poquito más el panorama qué es el credo de los apóstoles? ¿Sí? Yo espero que sí. No, algunos dijeron no. Otra vez. Empezamos de nuevo. Hay mucha más información, familia. Estoy sintetizando. Créeme que hay una conexión extraordinaria en toda la historia. Pero bueno, vamos a empezar porque yo quiero no solamente presentarte el credo, también quiero hablarte de 3 verdades de por qué es importante estudiar los credos, en particular ahora el credo de los apóstoles. Los que alumnos de Ancla, ellos en el curso de historia de la iglesia vemos los diferentes credos, ¿verdad? A ver, ¿habrá algún alumno de Ancla aquí todavía despierto? Sí. Ok, ahí está. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que los diferentes credos? ¿Por qué? Porque la iglesia tuvo que responder en diferentes etapas a estas declaraciones. Mira, imagínate que de repente, ¿cuántos saben que algún día Dios nos va a permitir sembrar otra iglesia local en otra parte de la república? Imagínate que de repente dicen, bueno, tú vas a ir de allá y llegas y te dicen, no, pues nosotros creemos en esto, que es muy diferente. Mira, ¿qué pasó? ¡Ah, caray! No se supone que ¿qué? Que creemos lo mismo, pues somos creación y vida, ojo de agua, ¿no? Nada más que tú estás allá y yo acá y... Pues también la iglesia tuvo que enfrentar esos retos, esos desafíos, de cómo en otro lugar y en diferente región tenían que, voy a decir, no sé si sea el término correcto, estandarizar ¿qué? Las verdades cardinales, para que no, voy a decir aquí como dicen los regios, para que no agarraran monte. ¿Cuántos saben que la tendencia de nosotros es agarrar monte? ¿Verdad que sí? Créeme que es verdad. Ahora, ¿listo? Lo vamos a leer juntos, ¿sale? Ahora,
Seguramente dices, es ese, ya me acordé, sí, me enseñaron a rezarlo todos los días. Ok, pues ¿qué crees? Esto no es un rezo, no es una frase bonita, no es una repetición vana, son, vuelvo a repetir, ¿verdades qué? Cardinales. ¿Están sujetos a opinión? No. ¿Están sujetas a, para ti es esto, para mí es esto? No. Tienen una exclusiva interpretación. Y ahí es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿listo? Ok, aquí está. 1, 2, 3. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, vamos, Creador del cielo y la tierra. A ver, pausa. Si lo alcanzas a ver, si no la próxima semana te lo traigo más grande. Ok, vale. Ahora, mira, antes de seguir leyendo, de una vez, ahí me encanta esta estructura porque está precisamente, no sé si lo percibes, dividido en 3. La primera parte te dije que lo vimos en el otro formato, estaba en 12, que la tradición dice que los apóstoles aportaron cada una de estas declaraciones. Pero en central ya, digamos, cuando oficialmente se lanzó, se dividió en 3. ¿Por qué? Porque una de las doctrinas que Marción estaba atacando era la Trinidad. ¿La qué? ¿Cómo? O sea, que en esa parte, ¿cómo podemos, como te dije hace un momento, negar a un Dios que es trino? Que es un Dios, ¿recuerdan qué? En 3 personas. ¿Sí? No, porque también aquí está el otro. 3 dioses, no somos politeístas. Yo le oro al Padre, y otros dicen, no, el Espíritu. Y a veces hacemos esas, y te digo algo, a veces eso hay que empezar a reflexionar porque a veces decimos como medias cosas raras, ¿eh? ¿En serio? Bueno, se divide en 3 porque cada una de estas presenta, si te percatas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sale? Y la iglesia lo tuvo de esa forma para que pudiese diferenciar. Fíjate qué hermoso. Creador, Redentor, Santificador. Wow. Dale un aplauso fuerte al Señor. Esa parte es increíble. Creador, Redentor y Santificador. Y así lo estructuraron. Ok, seguimos leyendo. Entonces la parte del Creador es, creo en Dios Padre. ¿Dios es Padre? Sí. Todopoderoso, sí. No está en cuestión. Creador del cielo y de la tierra. No está en cuestión. 2, bueno, seguimos. ¿Creo en quién? Jesucristo, su unigénito Hijo. ¿Qué quiere decir unigénito? Yo tengo un unigénito. Moni también gritó, ¿verdad? ¿Quién más tiene un unigénito? Juan y Anita tienen unigénita. ¿Sí? ¿Y así? Bueno, nuestro Señor, seguimos fuerte, familia, ¿quién fue concebido por quién? ¿Por qué crees? Porque, bueno, ya no me voy a adentrar más porque todo esto estaba cuestionando y lo vamos a ver. Semana a semana vamos a estar viendo estas declaraciones. Ahora, ¿de dónde parten estas declaraciones? Di conmigo, de las Escrituras. ¿De dónde? Y semana a semana vamos a ver si esto es verdad. Si las Escrituras, si no, yo soy el primero a decirte esto no nos sirve. Vámonos a casa. ¿Por qué? Porque ahí son ideas, ¿sí? Pero si esto está referenciado, si esto está total y absolutamente basado en las Escrituras, entonces ¿qué crees, familia? Tenemos que ¿qué? Creerlo. ¿Seguimos? Creo, nacido de la Virgen María, fuerte, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, fuerte, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Fuerte. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Y decimos amén. Algunos dijeron, órale, yo no sabía que eso había pasado.
¿Verdad? Puede ser. No te preocupes. ¿En esto creía la iglesia? Sí. ¿Este era el mensaje de los apóstoles? Sí. Y di conmigo, y debe seguir siendo nuestra enseñanza. Si alguien, mira, tengo una frase que me gustó mucho de un autor, rápidamente tengo aquí todo lleno de notas, pero voy a ver si la encuentro. Sí, aquí está. Mira lo que dice este autor. Todos los cristianos, si tú empiezas a hacer un poquito, y los que les gusta más así como quisquillosos, dicen, pues dejó fuera varias doctrinas fundamentales. Sí, la verdad es que sí. No habla de la oración, por ejemplo, ¿verdad? Y podemos decir más. Pero fíjate lo que dice este autor. Todos los cristianos creen más de lo que abarca el credo de los apóstoles. No están los dones del Espíritu, ¿no? Etc. Dice, pero atención, pero ninguno puede creer menos que eso. Me encantó. Voy a repetirlo. Todo cristiano cree más de lo que abarca el credo de los apóstoles, sí, pero ninguno puede creer menos que esto. Entonces, si esto no está como una base, ¿qué crees? Me duele decirlo, pero si tú no crees esto, no eres cristiano. Sí, porque no es mi opinión, no es lo que tú quiero no es lo que tú, ¿verdad?, dices y lo que me gustaría. No, es lo que las verdades cardinales que nos presenta la palabra de Dios nos muestra. Familias, quiero concluir con 3. Hay más, sí, hay muchas más, pero esta sesión vamos a finalizar. Pregunta, ¿hasta este momento Dios te ha inquietado algo? ¿Te interesaría venir cada semana a echarte un clavado conmigo a ver verdad por verdad? Que las verdades que vienen de las Escrituras resaltan. Mira, ahorita lo cantábamos, ni cuenta te diste, ¿verdad? Dices, ay, qué bonito canto. Pues está inspirado ¿en dónde? En el credo. Yo creo que sí nos va a dar tiempo, Juan. ¿Cuántos quieren terminar exaltando a Dios? Ok, termino. Razones por las cuales el credo de los apóstoles es útil. ¿Y qué? Necesario. Hay pocas cosas que son útiles y necesarias, ¿cierto o no? ¿Un celular es útil? Sí. ¿Necesario? No. Aunque algunos, para mí sí. Pues, ¿qué crees? La verdad es que no. Hay algunos que crees, la diferencia es esa, crees que es necesario, pero no es necesario. Bueno, hay tantas cosas en la vida, ¿a poco no? Que decimos, ay, lo necesito. No es cierto, no lo necesitas. ¿Pero qué crees? Esto, di conmigo, esto. ¿Qué es esto? Las verdades de Dios. Sí las necesitas. ¿Sí qué? Las necesito. Entonces te espero cada miércoles con el favor de Dios, que vamos a ir verdad por verdad. ¿Qué es lo que dice acerca? A lo mejor escuchaste por ahí y dije, yo no sabía eso que de los infiernos, yo no sabía eso que del juicio eterno, yo no sabía eso que vendrá, yo no sabía que iba a resucitar. Bueno, quiere decir que necesitamos una buena dosis de verdades cardinales en nuestra vida cristiana. Amén. Primera razón, la que considero también muy importante, definen la verdad. Los credos, no solo otros credos, sí, o sea, hay que diferenciar. Los credos no son las Escrituras, ¿estás conmigo? No son la palabra de Dios. ¿Qué es la única fuente de autoridad en nuestra vida? De norma y conducta, como decimos, la palabra de Dios. Los credos son como la ruta que nos dice, ¿has visto eso? Aquí los tenemos, ¿verdad? Que te dicen, ¿ruta de qué? Si hay un sismo, como dicen en el norte, ¿para dónde jalo? Te muestran para allá. El credo es eso. No son la verdad en sí misma, pero nos definen ¿qué? Ahí, para allá, mira. Darle vuelta a la derecha, por ahí. Señales, en otras palabras. Eso es un credo. 2, los credos rectifican el ¿qué? Claro. ¿Cuántos saben que vivimos en un tiempo bastante relativo? Donde la verdad, a muchos lo presentan así, no hay verdades absolutas. Valga la redundancia, ¿eso es verdad? No, sí hay absolutos. Dios es absoluto, ¿cierto o no? Su poder es absoluto, su gracia es absoluta, ¿cierto o no? Pero nos quieren adoctrinar. Mira,
Tal vez me enfoqué un poquito porque sí es lo que más me preocupa de las enseñanzas heréticas desde la iglesia. Pero familia, día a día vivimos plagados en un entorno de enseñanza herética, ¿sí o no? Que atenta contra Dios, no solo atenta, ofende a Dios. Ideología de género, ¿tú crees que no ofende a Dios? Ofende su carácter, ofende su naturaleza. Y hay tantos otros temas que podremos decir, pero diario a día vivimos, ¿y qué crees? Hay muchos que lo vamos consumiendo. Tal como va la inercia, te digo algo, me preocupa bastante porque sí lo percibo y hay lugares donde ya esto se está llevando. A tal punto que ¿qué? Que hay algunas iglesias, voy a decirlo así, pseudo iglesias cristianas, entre comillas, que están casando homosexuales. ¿Qué pasó? No tuvieron la rectificación del error. Se dejaron llevar. ¿Por qué? Por la inercia. Es que si no los casos se ofenden y Dios es un Dios de amor. ¿Eso es verdad? Claro, Dios es Dios de amor. Pero el problema es que no podemos presentar solo un Dios de amor. ¿Estás conmigo? Y así, ¿cuántas de estas cosas no podremos empezar a ver? Entonces, los credos, ¿qué nos ayudan? ¿A qué? Rectificar el error. Y 3 y último, si gusta pasar equipo de alabanza, pueden pasar. Los credos nos enseñan a la iglesia, eso es lo que vamos a terminar el día de hoy. ¿A qué? A adorar y a confesar la fe. ¿Por qué? ¿Me estoy refiriendo a levanta tus manos hoy que es miércoles o el domingo? No. ¿Cuántos saben que adoración es nuestro estilo de vida? Y cada vez que tú vives para la gloria de Dios, moldeas las creencias que te definen. Y cada vez que tú vives y compartes y llevas a cabo este ejercicio de la verdad en tu vida, ¿qué está pasando? Tú estás adorando a Dios. ¿Estás conmigo? ¿A cuántos les gustaría que eso suceda? Y es un confesar que lo que creemos. Yo te voy a invitar, familia, ponte de pie.